conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Te saluda el pastor Juan Carlos Lima y hemos llegado a la última semana de este curso titulado Eclesiología. Yo sé que ha sido bastante trabajo para ti, bastante trabajo para nosotros, cada uno de los administradores, y le queremos dar las gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes que juntamente con nosotros hemos crecido por medio de la palabra de Dios. Y hoy vamos a aprender, esta última semana, amados hermanos, vamos a aprender bastante. Así que te pido por favor, por última vez en este curso, toma tus notas, toma tu lapicero, tu Biblia y vamos a comenzar con una oración en preparación a todo lo que vamos a ver el día de hoy y en el segundo video de esta semana. ¿Qué te parece si inclinas tu rostro, cierras tus ojos y oremos? Padre, te queremos dar las gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por un curso más que estamos completando esta semana. Te pedimos, Señor, mi Dios, de que todo esto que hemos aprendido en este curso lo podamos llevar a acción, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te lo suplicamos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enriquece. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amado hermano, hemos aprendido un poco de todo en este curso, pero no podía terminar este curso sin hablar de este último tema que encontramos en la palabra de Dios. Así que, ¿qué te parece si comenzamos entonces y miramos este último tema que lo vamos a ver en dos lecciones, estas últimas dos, la lección 23 y la lección 24 de esta semana, y vamos a enfocarnos en este tema. Mira, este tema es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y está basado en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, que dice esto: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y mira lo que dice aquí: columna y baluarte de la verdad. Y es que cuando estudiamos estas palabras que se nos acaban de decir, una columna, que viene del griego estulos, significa columna que sostiene el peso de un edificio. Se usa metafóricamente de aquellos que tienen responsabilidades en las iglesias, como los ancianos de las iglesias en Jerusalén, como nos lo muestra Gálatas 2:9. Pero también se usa de una iglesia local en cuanto a su responsabilidad en su capacidad colectiva de mantener las doctrinas de la fe por la enseñanza y la práctica. Entonces, se nos está diciendo que la iglesia tiene una responsabilidad de mantener, ¿verdad?, las doctrinas de la fe, como una columna sostiene un edificio. Pero también se nos muestra esto otro, un baluarte. Yo me puse a estudiar un poquito más esta palabra baluarte y mira lo que encontré en el diccionario Vox. Construcción de forma pentagonal que sobresale en el ángulo de unión entre dos lienzos o partes de muralla. Y es que, amado hermano, una de las cosas que ocurría es que en estos baluartes de la muralla era donde se colocaban los arqueros para defender la ciudad. Igualmente, lo que nos está diciendo aquí Pablo, amados hermanos, en esta hermosa carta,
es que la iglesia es baluarte de la verdad. Nosotros debemos de defender la verdad, las doctrinas bíblicas. Y de eso se va a tratar estas últimas 2 lecciones. Vamos a aprender cómo debemos de prepararnos. Vamos a aprender personajes que defendieron la verdad y a causa de su labor y de su trabajo y de su sacrificio, amado hermano, invertido. El día de hoy nosotros tenemos hermosas doctrinas de la palabra de Dios. Entonces, recordémonos que es un elemento de defensa, el baluarte, y era donde se colocaban las personas que defendían la ciudad. Amén. Entonces la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Mira cómo lo dice la versión Dios habla hoy. En la última parte dice que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Por eso no me sorprende que usen la palabra defiende en lugar de baluarte, ahí en ese mismo versículo 15. ¿Por qué? Porque eso es el significado que da esa palabra en griego. Amén. También la traducción del lenguaje actual dice así: la iglesia sostiene y defiende la verdad. Entonces, aquí hay 2 funciones importantísimas de la iglesia. Defiende y sostiene la verdad. Nosotros no podemos entrar en corrientes de doctrina, amado hermano. Tenemos que ir como iglesia a la palabra de Dios y ver que la Biblia nos muestra acerca de la doctrina. Que vamos a enseñar algunas prácticas que se necesitan hacer para mantenernos en esa línea recta. Pero mira por favor ahora 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí aparece una palabra muy importante: preparados. Es la palabra getoimos, que significa pronto, dispuesto, apresto. Viene de la raíz o está relacionado con la palabra getoimasía, que significa apresto. Entonces nosotros como iglesia debemos de estar preparados, o sea, dispuestos. ¿Para qué? Para presentar defensa. Y esta palabra defensa tal vez es una palabra que has escuchado en otras ocasiones en el griego, que es la palabra apología. Amén. Esa es la palabra en griego, que significa defensa, justificación, excusa y respuesta, según el léxico griego-español del Nuevo Testamento. Entonces, de aquí, de esta palabra apología, viene la palabra que muy comúnmente se usa, apologética. Amén. Miremos lo que significa. La apologética puede definirse en pocas palabras como la defensa de la fe cristiana. Apologética deriva del término griego apología, que se aplicaba originalmente a un discurso de defensa. En la antigua Atenas se refería a la defensa que tenía lugar en el tribunal como parte de un procedimiento judicial. Después de la acusación, se le permitía al acusador refutar las acusaciones con una defensa, o sea, una apología, según la Biblia de Estudio de Apologética. Entonces, esto es una labor que la Biblia nos muestra que nosotros debemos de hacer como iglesia. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Pero pocos el día de hoy defienden la verdad. Pocos el día de hoy defienden las verdades bíblicas y permiten, hay veces, que se metan doctrinas extrañas sin que nadie defienda la verdad. Y esto nos está diciendo la palabra de Dios, que es nuestra labor, nuestra función. Por eso no podía terminar este curso, amado hermano, sin hablar de esto.
Ahora, yo quiero que vayas conmigo rápidamente a Apocalipsis y nos vamos a dar cuenta lo peligroso que es, amado hermano, tener o permitir doctrinas extrañas que entren a la iglesia. Como recordémonos que la iglesia es la columna de la verdad, ¿verdad? O sea, sostiene la verdad, pero también es baluarte, defiende la verdad. Nos vamos a dar cuenta que en Apocalipsis ocurre algo. Vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Miremos de que el Señor a la iglesia de Éfeso le halló una cosa que tenía contra ella, que era que había dejado su primer amor o sus primeras obras, como nos lo dice ahí el versículo 4 y 5. Pero mira el versículo 6 lo que dice. Pero tienes esto, o sea, esto me agrada, eso es lo que está diciendo el Señor ahí, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, ¿por qué es importante esto, amado hermano? Porque nos damos cuenta que la iglesia de Éfeso aborrecía las obras de los nicolaitas, pero la iglesia de Pérgamo ya permitió la doctrina de los nicolaitas. Y el Señor tiene algo contra ellos. Dice aquí el versículo 12, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y recordémonos, por medio el curso que dimos de las 7 iglesias, que cuando se refiere a espada aguda de 2 filos, quiere decir, si se presenta así a esa iglesia, es porque viene a corregir doctrina. ¿Te recuerdas que lo mencionamos? Ahora, mira lo que dice el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, dejaron de hacer su función como columna de la verdad y como baluarte de la verdad. Y eso es un reclamo del Señor a esta iglesia. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, su queja del Señor hacia esta iglesia, su crítica le ponen aquí, su crítica del Señor hacia esta iglesia es esto de las doctrinas que se introdujeron y ahí tenían a la gente adentro. Amado hermano, si algo yo quiero que tú tengas en tu corazón y te lleves de estas 2 clases que vamos a ver, es que debemos de ser celosos por la doctrina bíblica que tenemos. Debemos de ser muy celosos, amados hermanos. Y debemos de ser mansos para corregir. Con mansedumbre se debe de corregir la falsa doctrina que a veces gente trae a las iglesias. Mira, por favor, dice, por tanto, versículo 16, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, con la verdad, con la espada de su boca. Ahora, el problema se hace más grande, amado hermano, porque miramos que la iglesia de Tiatira también tiene un problema, pero ahora no solamente de doctrina, sino que tiene a una mujer llamada Jezabel allí, ¿verdad? Que enseñe. Y la enseñanza, habíamos hablado anteriormente, que es doctrina. Entonces, esos son los graves problemas de las iglesias, de por lo menos 2 iglesias del Apocalipsis. Entonces, vayamos a ver qué nos muestra la palabra de Dios. Y ahora estamos hablando acerca de apología, que en griego, que significa defensa, respuesta, excusa. Y de ahí se obtiene la palabra apologética,
que en pocas palabras significa estar en defensa de la fe cristiana, como lo habíamos leído anteriormente. Ahora, miremos por favor, porque esta Biblia de estudio de apologética, tal vez si tú la puedes conseguir, es muy buena Biblia, nos va a enseñar 4 funciones de la apologética, según la Biblia de estudio de apologética. Yo la tengo acá, te la voy a enseñar. Me la regaló en una ocasión un pastor. Es esta, tal vez tú la has visto anteriormente. Biblia de estudio, muy muy buena. Pues mira lo que encontré ahí. 4 funciones de la apologética según la Biblia de estudio de apologética. En primer lugar, esta palabra se menciona 17 veces. El griego apología aparece 17 veces en el Nuevo Testamento, según esta Biblia de estudio. Dice como sustantivo y como verbo, y en todos los casos puede traducirse defensa o vindicación. Miremos entonces las 4 funciones de la apologética según la Biblia de estudio de apologética. La primera es vindicación o prueba. Aquí te puse un resumen de lo que ellos dicen. Dice, presentación ordenada del cristianismo como sistema de creencia para que pueda percibirse con claridad. Esa es una de las funciones de la apologética. Presentar en orden el cristianismo como un sistema de creencia para que se pueda percibir con claridad. La segunda es presentar una defensa. Defender el cristianismo contra la profusión de ataques realizados por otras creencias. Ese es un resumen. También la tercera es refutación. Dar respuesta a los argumentos que presentan los no cristianos como respaldo a sus convicciones. Y por último, la persuasión. El propósito es persuadir a las personas a entregar sus vidas a la fe en el Hijo de Dios. Nuevamente un resumen de estas 4 funciones que menciona esta Biblia. Esto es de mucha importancia, amados hermanos. Quiere decir que nosotros, como cristianos, debemos de prepararnos para mostrar una vindicación, una defensa, una refutación y persuadir a la gente para que conozca del Evangelio. La gente está llena de un montón de doctrina, amados hermanos. El día de hoy la doctrina, la mala doctrina, está en la música, está en los libros, está en las escuelas, ¿verdad? Está en todo tipo, amados hermanos, hasta en los juegos. Está las películas. Yo tomé un curso en la universidad, amados hermanos, donde me enseñaron en la universidad cómo se ha metido la falsa doctrina en las películas y doctrinas que uno ni siquiera se imagina, como el hinduismo está bien metido, amados hermanos, en las películas. La gente, como no conoce el hinduismo, no conoce la doctrina de estas otras religiones, ni siquiera se da cuenta que ya está viendo, que ya está mirando de esa doctrina y está, en cierta manera, se le está enseñando. Entonces tenemos nosotros como iglesia que ser columna y baluarte. Eso significa que hay un punto muy importante acá. Fíjate que yo en mi juventud me tocó visitar el Banco Central de aquí de Chicago. De parte de la escuela tuvimos que ir, fuimos a ver, amados hermanos, cómo se hacen los billetes. Me llamó la atención algo, amados hermanos, que la gente que ponen para los especialistas en ver billetes falsos, a estas personas, amados hermanos, no los entrenan mirando billetes falsos. Los entrenan estudiando el billete verdadero. Por meses, hermanos, pasan estudiando el billete verdadero. Para que de esa manera, el día que venga un billete falso, ellos lo reconozcan inmediatamente.
Yo no te estoy diciendo ve y estudia las doctrinas falsas. No. Te estoy enseñando cómo lo hacen aquí en Estados Unidos. Para reconocer billetes falsos, ponen a la gente a estudiar el billete verdadero. Para nosotros poder reconocer doctrinas falsas, tenemos que empaparnos en la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina verdadera. De esa manera nosotros vamos a poder poner defensa contra doctrinas falsas que se introducen a la iglesia, a nuestra familia, a diferentes cosas que nosotros hacemos como cristianos. Tenemos nosotros que tener ese cuidado. Ahora, mira por favor, amado hermano, vamos a estudiar ahora los principales apologistas cristianos del siglo II al siglo IV. Estos usualmente se les llama padres apologistas o padres apologetas. Que apologistas y apologetas es la misma palabra, lo único que una era la que se usaba antes y apologistas es la que se usa hoy, el día de hoy. Entonces es básicamente significa lo mismo. Uno de estos personajes es Justino Mártir. Él, amados hermanos, vivió del año 100 al año 165 después de Cristo. Y es uno de los apologistas más influyentes. Escribió apología y diálogo con Trifón. Defendió el cristianismo ante el Imperio Romano y el judaísmo. Date cuenta, defendió el cristianismo ante el Imperio Romano y el judaísmo. Fue una persona de mucha influencia. También tenemos aquí a Tertuliano. Tal vez algunos de estos nombres los has escuchado anteriormente. Del año 155 al año 220 después de Cristo, escribió Apologeticum, una defensa del cristianismo frente a las acusaciones romanas, e introdujo el término Trinidad en la teología. Qué interesante, ¿verdad? También, amados hermanos, Orígenes de Alejandría, del año 185 al año 254 después de Cristo, fue un gran teólogo y erudito bíblico. Escribió contra Celso, una respuesta al filósofo pagano Celso, defensor del platonismo. Y por último, Ireneo de León, del año 130 al año 202 después de Cristo. Este fue obispo y autor de Contra las herejías. Defendió la fe apostólica frente al gnosticismo. Y se cree, amados hermanos, que Ireneo era discípulo de Policarpio, que fue un discípulo de Juan el Amado. O sea, que algunos consideran a Ireneo como nieto de Juan el Amado, por sus enseñanzas muy cercanas a Juan el Amado. Ahora, ¿por qué son importantes? ¿Por qué son importantes estos personajes? Estos apologistas ayudaron, amado hermano, a defender el cristianismo ante los ataques del imperio y de filósofos paganos. Ayudaron también a clarificar doctrinas claves, como habíamos mencionado que era una de las funciones de la apologética, ¿te recuerdas? También ayudaron a sentar bases para el desarrollo de la teología cristiana. Ahora, algunos de los requisitos para ser padre apologeta, uno de ellos era haber vivido en los primeros siglos del cristianismo, del siglo I al siglo IV. Haber defendido la fe cristiana públicamente en conformidad con la doctrina apostólica, rechazando herejías. Haber dejado escritos teológicos o apologéticos que influyeron en la iglesia y ayudaron a estructurar su pensamiento doctrinal. Haber usado del pensamiento filosófico o lógico para defender la fe. Y sus escritos tuvieron un impacto duradero en la formación del pensamiento cristiano.
Entonces, esta gente, amados hermanos, fue gente que defendió la fe a todo costo. Ahora, miremos esta otra lista que tal vez estás más familiarizado. Esos son mártires cristianos que destacaron en sus tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, Esteban. Esteban fue el primer y se reconoce como el primer mártir cristiano, según Hechos capítulo 7. Fue apedreado en Jerusalén por defender a Cristo. Santiago el mayor, que fue uno de los 12, no era el hermano de Jesús, fue Santiago el apóstol, de los 12 apóstoles. Él fue ejecutado por orden de Herodes Agripa I en Hechos capítulo 12, versículo 2. Este otro, Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, escribió cartas camino al martirio en Roma y fue devorado por fieras en el Coliseo por no negar su fe. Personas que se pusieron al frente. El día de hoy falta mucho valor, amados hermanos, para nosotros defender las verdades bíblicas. Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan, ¿te recuerdas que te estaba mencionando de él? Fue quemado vivo por negarse a maldecir a Cristo. Justino mártir, filósofo y apologista cristiano, ejecutado en Roma tras defender públicamente la fe. Y mira este otro, Cipriano de Cartago, obispo y teólogo africano, decapitado durante la persecución del emperador Valeriano. Amado hermano, el día de hoy hay muchas doctrinas que se necesitan defender por la iglesia. Recordémonos, el tema de hoy es: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hoy necesitamos nosotros pedirle al Señor valentía para defender estas doctrinas que están siendo amenazadas el día de hoy dentro de las iglesias. Aquí te puse esta lista de personajes que durante su tiempo tuvieron el valor, la disciplina para estudiar y para conocer más de lo que la Biblia decía acerca de las doctrinas bíblicas del Señor Jesús. ¿Qué te parece si dejamos el resto para el segundo video de esta semana? Te espero, por favor, para este segundo video, que vamos a continuar esto y vamos a ver algunas doctrinas y vamos a conocer cómo reconocer doctrinas falsas y qué debemos de hacer nosotros como cristianos para prepararnos. Amén. Te espero para el segundo video. Que Dios te bendiga. Saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.